Y dice así 1 Pedro en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo mismo, anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre bueno, bendice tu palabra, como siempre, la palabra inspirada, inerrante, que no tiene error, que el día de hoy nos va a hablar y nos va a mostrar las verdades que nuestro corazón necesita saber. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas en tu palabra y nosotros a través de la oración te podemos responder lo que tú nos hablas al corazón con tu palabra. Y queremos el día de hoy aprender, Señor, por la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La idea principal de este pasaje es que Pedro está rogando a los ancianos cuidar la iglesia del Señor voluntariamente, pero por el ejemplo, para recibir recompensa cuando venga el Señor Jesucristo. Y asimismo está diciendo Pedro, los jóvenes se van a sujetar a ellos y todos sumisos en humildad. Está hablando acerca de la unidad que tiene que haber en el cuerpo del Señor Jesucristo. Está diciendo también Pedro que los creyentes que son ancianos cuidarán de la iglesia y recibirán recompensa por ello. Y asimismo los jóvenes se sujetarán a ellos y todos serán sumisos y humildes. A estas alturas de la carta del apóstol Pedro vemos cómo ahora se vuelca Pedro, después de hablar a la iglesia, a la gente de la congregación, ahora se vuelca hacia los ancianos de la iglesia. No sé si podemos decir exactamente el liderazgo en los términos que se habla el día de hoy, de las iglesias de la dispersión a las cuales el apóstol Pedro se dirige, sino más bien podemos decir que son los hermanos que son ancianos y que son los más maduros en las iglesias de la dispersión. El apóstol Pedro se está refiriendo a estos hermanos, a aquellos que ponen el ejemplo en la congregación, y a estos el apóstol Pedro les llama ancianos. Está hablando en el sentido de que los ancianos liderizan, pero liderizan por el ejemplo, por la vida que ellos tienen. En otras palabras, está diciendo el apóstol Pedro, se está dirigiendo a los más maduros, a los ancianos que tienen la responsabilidad de cuidar a los otros hermanos, no para que sean toda la vida inmaduros en la fe, sino que los cuidan mientras los hermanos maduran en la fe. Amén. Está diciendo también que los creyentes que sean maduros también algún día van a ayudar a cuidar o supervisar a los hermanos más nuevos en la fe. Por eso el tema de hoy se llama cuidando el rebaño, mirando por el rebaño. Y esto es lo que está recomendando Pedro cuando dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Aquí el apóstol Pedro se dirige ahora a los ancianos de las 5 provincias romanas. Y ahora está usando la palabra presbíteros, que significa anciano. Porque está encomendándoles que los creyentes que son ancianos van a cuidar la iglesia, y se está refiriendo a los ancianos, a los presbíteros, que es la palabra original en el idioma griego, pero no se está refiriendo solamente a los que son mayores de edad en la congregación, sino a aquellos que supervisan la iglesia y son maduros y cumplen con las calificaciones de ser presbíteros, de ser ancianos. O sea que algunos hermanos maduros de la congregación pueden llegar a ser ancianos, porque ellos son los que tienen que cuidar la congregación, y más tarde habla por el ejemplo que colocan, cómo viven su vida cristiana delante de la congregación y en la sociedad. Aquí el apóstol dice yo anciano también, dice, no solo es un apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:1, sino que él también es un anciano. O sea, no solamente
Pedro había fundado como apóstol la iglesia, sino que también juntamente con otros también supervisa y cuida la iglesia, y por tanto, por eso él dice, yo anciano también. Fundó la iglesia juntamente con los otros apóstoles, pero ahora también ha cuidado la iglesia y por eso también dice, yo también anciano. Por tanto, tiene experiencia y puede hablar a otros ancianos. Puede animar a otros ancianos que cuiden la iglesia del Señor, que supervisen la iglesia del Señor. Aquí, como hemos dicho, Pedro hace un cambio. De dirigirse a la congregación, ahora se está dirigiendo a los ancianos. Y dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Aquí se describe como que Pedro está reflexionando en lo que él había presenciado, los padecimientos de Cristo. ¿Quién mejor que Pedro podía hablar de los padecimientos de Cristo? Porque él mismo, mientras lo juzgaban al Señor Jesucristo y lo golpeaban y lo azotaban, él lo estaba negando 3 veces. Y por eso Pedro dice aquí, testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, yo soy apóstol, también anciano, y ruego a ustedes que cuiden de la iglesia del Señor, pero, aquí está diciendo, como testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, nos trae a la memoria todas aquellas escenas que el evangelista Marco y los otros evangelios nos narran acerca del testimonio del apóstol Pedro, de cómo negó al Señor, luego se arrepintió, luego el Señor los restauró después de su resurrección. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor ya resucitó, los apóstoles fueron a pescar y estaban tristes porque no pudieron pescar. Y cuando miran en la orilla, ya el Señor había preparado pescado y estaba resucitado ya. Y ahí es donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y él responde, Señor, tú sabes que así es. Tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y el Señor, tú lo sabes todo, le dice. Por eso aquí Pedro está diciendo, testigo de los padecimientos de Cristo. No solamente fue testigo Pedro de que Cristo murió en la cruz y fue sepultado y resucitó, sino que él vivió la experiencia al lado de él. Y así que sabe Pedro de lo que está hablando. Ha vivido en su propia experiencia. No solamente fue testigo de los padecimientos del Señor, sino que también él fue participante de darle sufrimiento y dolor al Señor en la cruz. Por eso él está diciendo, yo anciano también, y además testigo de los padecimientos de Cristo, dice, y que además soy participante de la gloria que será revelada. Aquí está hablando otra cosa interesante, que no solamente había sido Pedro participante activo de los padecimientos de Cristo, hasta productor de los padecimientos de Cristo, sino que ahora se está declarando participante de la gloria que será revelada. Cuando utiliza la palabra participante, usa la palabra koinonos, en griego, que quiere decir comunión, que quiere decir participación, y empieza a hablar de la gloria que será revelada. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Empieza con el arrebatamiento de la iglesia, luego la gran tribulación, el retorno del Señor Jesucristo, la instauración de su reino milenial y el estado eterno en la Nueva Jerusalén. De eso está hablando el apóstol Pedro. Es cierto, dice, he sido participante de los padecimientos de Cristo, pero soy también participante de la gloria que vendrá. Está mostrando la gracia de Dios y la obra de Dios en la vida de Pedro, de un hombre que ha negado al Señor, que ha producido sufrimiento y padecimientos al Señor, pero ahora también es participante de la gloria que será revelada. Esa gloria revelada es entonces para Pedro la razón por la cual les ruega a los ancianos de la dispersión de cuidar, de supervisar la iglesia del Señor. Y él mismo les está rogando, no les está imponiendo, porque así es el liderazgo cristiano. Uno como líder no puede imponer las cosas. Un anciano no puede imponer las cosas. Un pastor no puede imponer las cosas. Tiene que persuadir a las personas, como aquí está enseñando la palabra del Señor. Eso está enseñando Pedro. Pedro bien podía haber dicho, yo soy fundador de la iglesia y ustedes van a hacer lo que yo digo que se debe hacer. Sin embargo, dice que yo os ruego, los está persuadiendo para que puedan cuidar la iglesia del Señor. Y ese es un ejemplo para el liderazgo. El líder no tiene que ser el que manda de acuerdo a la palabra del Señor. El líder es el que lideriza con el ejemplo.
la forma en que vive su propia vida cristiana, con su propia familia, cómo se comporta en la sociedad. Y además el líder tiene que ser una persona que persuada a las personas a obedecer a Dios. Persuada a las personas a obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que tratamos de hacer en el liderazgo espiritual. En nuestras congregaciones tratamos de persuadir a los creyentes para que obedezcan al Señor Jesucristo y su palabra. Por eso que tenemos que llenarnos de paciencia, porque la paciencia también es fruto del Espíritu Santo. Una persona tiene que ser persuadida y los hermanos tienen que ser fáciles de persuadir para que obedezcan a la palabra de Dios. Basado en estas dos cosas, como dice Pedro, testigo de la expiación del Señor Jesucristo, testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y la segunda cosa, y participante de su segunda venida, entonces dice Pedro, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, porque el sacrificio del Señor Jesucristo por la grey tiene valor, es lo que está diciendo Pedro. Tiene valor. No ha muerto Cristo en la cruz como cualquier héroe humano. Él ha muerto en la cruz y eso tiene valor. Y en base a ese valor y la segunda venida del Señor Jesucristo, yo les pido, dice, les ruego, apacentad la grey de Dios. Entonces está aquí hablando acerca de que cuidar y supervisar, podemos decir, en su crecimiento a la iglesia de Dios, eso es lo que tiene valor, está diciendo el apóstol Pedro, porque el Señor Jesús no ha muerto en vano por aquellos que ahora son parte de la iglesia. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Significa pastorear, dirigir, con la implicación de proveer, guiar, ayudar, cuidar. Ese es el rol del anciano. Y por cierto, nos hacen falta ancianos en el ministerio hispano de Emmanuel Bible Church. Nos hacen falta creyentes que puedan cuidar y supervisar la iglesia, pero que lidericen por el ejemplo. Que tengan una familia que muestre que Dios vive en esa familia. Que tengan hijos que muestren que son obedientes al Señor. Todos los requisitos que están en Tito y Timoteo de ser un anciano de la iglesia del Señor. Porque dice aquí, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Está dando la idea de que el apacentador es el Señor Jesucristo. Eso está claro. Pero Él es el guiador y el que va a apacentar mi pueblo Israel. Ese es el rol del anciano que está hablando el apóstol Pedro. De que va a apacentar, de que va a cuidar, va a supervisar la congregación y lo va a hacer guiando a la congregación, porque el Señor es el pastor de los pastores. Así que significa cuidando, significa supervisar también. Es la traducción de una palabra griega que significa supervisar o sobrever. Está utilizando una similitud de cómo un pastor cuida un rebaño de ovejas. Así debe ser el anciano, el líder. No solamente el anciano, sino también el líder. Se puede aplicar para los líderes. Los líderes de todos los ministerios también realizan labor pastoral, cuidan de los hermanos que vienen. Si algún hermano no viene, le llama por teléfono o le manda un texto. Ahora es más fácil, ¿no? Hasta puede programar los textos, ¿no es cierto? Para que le llegue a las 12 en punto, ¿no? ¡Pum! Le llega a las 12 en punto. Usted puede programar. Sin embargo, dice aquí, está comparando como un pastor cuida un rebaño de ovejas, así cuidará la iglesia del Señor. Está recomendando a los ancianos de la iglesia pastorear el rebaño, apacentar a través del cuidado y la guía de la congregación. ¿Sabe por qué, hermanos? A veces la oveja no sabe qué hacer. El anciano le hace recuerdo lo que tiene que hacer, y es comer la palabra de Dios. A veces la oveja se maltrata y el anciano va y le conforta. A veces la oveja se porta mal, el anciano va y le exhorta. Y a veces hay que separarlos del rebaño. Eso llama disciplina, la palabra del Señor. Porque no creemos que la conducta de una oveja se
contagia a la otra oveja. Queremos que la conducta de la iglesia sea como el Señor así ha dicho. A veces la oveja se aleja del rebaño. El anciano va y lo trae otra vez. A veces las ovejas son atacadas por los lobos. El anciano va y las defiende, así como David defendía a sus ovejas frente a los leones y frente a los osos. Pero ese es el cuidado que tiene que tener, dice el anciano, el líder de la congregación, con las ovejas que el Señor le ha encomendado, con la grey que el Señor le ha encomendado. Y dice, para hacer esto, primero tiene que ser ejemplo para los demás. Tiene que tener una vida ejemplar. Y dice la palabra que tiene que ser intachable, dice la palabra del Señor, como requisito. No por fuerza, dice, sino voluntariamente. Aquí hace un contraste. O sea, que el anciano o el líder tiene que liderizar no a la fuerza, no tiene que sentirse forzado. Oh, mira, eso también tengo que hacer. Otra vez es domingo, tengo que ir a la iglesia. Otra vez es el miércoles, otra vez tengo que ir a la reunión de varones. Oh, es martes, me toca a las señoras otra vez. Oh, es domingo, la escuela dominical. Oh, tengo que ir otra vez. Pobrecito de mí. Dice, no por fuerza, dice, sino voluntariamente. La mejor traducción es no por fuerza, no a la fuerza, no forzado, sino de buena voluntad. Es la traducción correcta. No forzado, no vaya arrastrando los pies. Otra vez. Vaya de buena voluntad. Y este es el primer contraste. O sea que el rol de anciano tiene que ser voluntario, no tiene que ser forzado. Cuidar del rebaño del Señor no tiene que ser para el anciano como algo obligatorio, sino de buena voluntad. Y está diciendo el segundo contraste ahora, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Está hablando que el anciano o el líder tiene que tener una motivación correcta cuando va a servir en la congregación. Tiene que hacer por obedecer la voluntad de Dios. No tiene que tener una segunda agenda de por qué es líder o de por qué es anciano o de por qué es pastor. Su motivación tiene que ser simplemente obedecer la palabra de Dios y además ser ejemplo, él mismo con toda su familia, delante de toda la congregación. El anciano pudiese ver, probablemente, un creyente, como una forma de ganar, hacer el ministerio, pero más bien tiene que tener disponibilidad de servir. No puede haber segunda agenda cuando se viene a servir aquí a la iglesia del Señor. El anciano líder del ministerio pudiese tener conflictos de intereses si tiene alguna cosa y está pensando no con la motivación correcta de servir en la congregación. Alguna vez alguien, antes de que caiga el mercado de valores de las casas, me llama, me dice, necesito hablar con usted, pastor. Y le digo, bueno, hablamos. Yo atiendo los jueves. Y me dice, mire, pastor, quiero hablar con usted. Viene en mi oficina y hablamos. Y le hago una propuesta, un negocio, me dice. Bueno, ¿qué será? Le digo, a ver, yo hago un negocio del Señor nomás aquí. Me dice, ¿sabe qué? Nosotros damos es una compañía de mortgages, ¿no? Damos préstamos. ¿Y sabe qué? De cada préstamo de aquí, de la iglesia, que alguien obtenga un préstamo, un porcentaje para la iglesia y un porcentaje para usted. Yo le dije, no hacemos tipo de negocio aquí. Aquí el negocio que hacemos es venderte el evangelio, la palabra de Dios, si es que algo hay que vender. Conoce al Señor Jesucristo. Eso no puedo aceptar, eso no. Pero tiene una congregación a la cual usted tiene acceso, esto puede ser exitoso, se puede llenar la congregación. No se trata de que se llene la congregación. Se trata de que la congregación reciba la palabra del Señor. No podemos mezclar las motivaciones de negocios que, como todo hombre de negocio me estaba proponiendo, con el cuidar la congregación solamente por obedecer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, una segunda agenda pudiese haber, y está recomendando eso a los ancianos.
que tenga la motivación correcta por la cual va a cuidar la iglesia del Señor. El creyente o anciano líder no tiene que querer cuidar la iglesia del Señor porque va a beneficiarse de algo, sino con total desinterés solo por obedecer a Dios y servir. ¿Cuántos dicen amén? No solo los ancianos o líderes deben servir con motivación correcta de obedecer a Dios, sino también todos los hermanos deben cuidar los unos de los otros, no persiguiendo ganancias deshonestas, sino sencillamente por obediencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser, tiene que haber desinterés de cuidarnos el uno del otro, de apoyarnos el uno al otro, sin esperar nada a cambio. El versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí está la cosa. No como teniendo señorío a los que están a vuestro cuidado. Parece que a algunos hermanos en la dispersión les gustaba mandar. Parece que les gustaba que sepan que son los jefes, que les gustaba que sepan, yo soy el que manda aquí. Aquí dice el Señor y recomienda a Pedro, dice, no como teniendo señorío, no como una persona que domina sobre otras personas débiles, dice, sobre los que están en vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando eres ejemplo de la grey, de la congregación, cuando tú sugieras algo, todos quieren obedecer, porque tu propia vida es ejemplo. Cuando eres ejemplo de la congregación, cuando sugieras cualquier cosa a otro que haga, que cambie, te va a hacer caso, porque tu testimonio, tu propia vida, respalda las palabras que estás diciendo. Pero caso contrario, podemos pensar que el líder en la congregación es el que tiene que mandar más. No es así. Tiene que liderizar por el ejemplo. Sino a través del ejemplo de madurez cristiana, en realidad el anciano o líder de cualquier ministerio de la congregación debe ser ejemplo en conducta y carácter cristiano. Amén. Qué desafío aquí de la palabra del Señor. Qué desafío. Ahora se vuelca Pedro de hablar a la congregación que está sufriendo. Ahora habla al liderazgo y que el liderazgo cuide de la congregación, pero que a la vez sea ejemplo de la congregación. Así que el apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí Pedro está diciendo, yo soy anciano, soy testigo, futuro participante del reino de Dios, y ruega a los ancianos que cuiden de la iglesia voluntariamente, con diligencia, siendo ejemplos de la congregación. Los ancianos animan a otros ancianos por conocer el sacrificio del Señor Jesucristo y en la convicción de su segunda venida, de que cuiden a la iglesia como un pastor cuida de su rebaño, de manera voluntaria, por obediencia a Dios y liderando la congregación por el ejemplo. Los creyentes que son ancianos cuidarán de la iglesia del Señor, hermanos. Cuidarán de la iglesia del Señor. Versículo 4. Y cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los creyentes que cuidan las congregaciones como ancianos serán recompensados. Es lo que está diciendo este versículo. Que cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, esto claramente está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, lo que implica que además de vivir con Él para siempre, los que cuidan el rebaño del Señor recibirán recompensa por el trabajo que han hecho. El Señor es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de los pastores. Y Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por tanto, vendrá a pedir cuentas a todos los que han hecho el rol de ancianos y de líderes en sus congregaciones, y a los pastores. El pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, va a venir a pedir cuentas. Y esto es lo que el apóstol Pedro estaba recomendando a los ancianos de las iglesias de la dispersión, que cuiden y supervisen sus congregaciones y lo hagan de manera voluntaria, no forzados.
así como el Señor lo haría. En un sentido, todo líder del ministerio tiene responsabilidad pastoral de cuidado de la gente que pertenece a su grupo. Y la pregunta es, ¿estás haciendo labor pastoral como líder de grupo? Como líder de ministerio, ¿estás cuidando de los hermanos? Porque viene el príncipe de los pastores a pedirnos cuentas. Si hemos cuidado o no hemos cuidado, o cómo hemos cuidado el rebaño, por el cual Pedro dice que es testigo de los padecimientos de Cristo y que participante de la gloria venidera también, y que por esa razón hay que cuidar el rebaño del Señor. Vosotros recibiréis, dice, la corona incorruptible de gloria. Los creyentes que en este caso los ancianos recibirán una corona incorruptible de gloria. Se refiere a la autoridad que van a recibir los creyentes cuando venga el Señor Jesucristo en su reino. La recompensa por su trabajo, pues están colaborando con el pastoreo del Señor Jesucristo, a lo que Él vino como pastor de los pastores. Así que, querido hermano, líder, serás recompensado por cuidar de la iglesia del Señor. No solamente cuando el Señor venga, sino también en esta vida. Y este versículo dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, los ancianos que hagan así recibirán recompensa. Los líderes que hagan así recibirán recompensa. El Señor Jesucristo viene por segunda vez y pedirá cuentas a los ancianos, a los líderes, respecto de la congregación o el grupo de hermanos que se les encomendó, y de acuerdo a esto, Él les dará su recompensa. Los creyentes que cuidan las congregaciones como ancianos o líderes serán recompensados por el Señor cuando Él venga. ¿Cuándo dicen amén? Así que no está trabajando en vano. No está trabajando en vano. Por eso a veces como líder uno tiene que absorber muchas cosas, ¿verdad? Tiene que absorber muchas cosas. A veces no está tan contento con las cosas que hacen. Sin embargo, hay recompensa para servir al Señor. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está hablando que los creyentes jóvenes se sujetarán a los ancianos y todos serán sumisos y humildes. Porque dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Aquí el apóstol Pedro recomienda a los jóvenes sujetarse a los ancianos. ¿Será que un joven, debido a su juventud, tiende a rebelarse a la autoridad de los ancianos? ¿Verdad? ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando era joven pensaba que su papá ya era caduco, ¿verdad? Eso pensaba, ya está de la otra vieja onda es. No entiende mi generación. Él no es del iPhone, del iPod, es de las computadoras que funcionaban como unas cafeteras. De esa época es mi papá. Parece que los jóvenes y el joven siempre tiende a rebelarse, y por eso aquí Pedro está recomendando, jóvenes, estad sujetos a sus ancianos. Así como los ancianos deben cuidar o supervisar el rebaño del Señor, los jóvenes deben facilitar esta tarea sujetándose a la autoridad de los ancianos. Joven, no sea difícil. Sujétese a las autoridades de la iglesia, sujétese a sus padres, sujétese a los mayores, a los más maduros, sujétese. Más bien que eso viene en nuestra cultura, de paquete venimos los latinos así, tenemos respeto por los mayores, de cultura somos así, pero no todas las culturas son así, por lo menos aquí, de tú a tú es, ¿verdad? En la cultura no viene eso de que hay que respetar al mayor, ¿verdad? No viene mucho en la cultura aquí en los Estados Unidos, pero en la cultura latina sí viene, y eso nos cae bien. Mire, y todos sumisos unos a otros. O sea, no queda eso ahí, sino que para facilitar la labor de los ancianos o de los líderes, todos deben aprender a sujetarse unos a otros. Someteos unos a otros. No siempre todo sabes, no siempre todo sé. Siempre hay mi hermano al que puedo preguntar y puede tener una mejor idea. Mis hermanos pueden pensar mejor que yo. A veces dos cabezas piensan mejor que una. No voy a esperar yo siempre tener la razón, yo siempre saber todo. Someteos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén?
Así que estás recomendando, Pedro, está diciendo, ancianos, cuiden de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque aprecio, valoro el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo he sido testigo, dice Pedro. Y además voy a participar cuando venga el Señor. Cuiden de la iglesia del Señor. Pero dice, sean ejemplo. Y a los jóvenes está diciendo, colaboren con esto que estoy mandando, pues. Déjense pastorear, déjense cuidar, déjense supervisar. Jóvenes. Y además todos sean sumisos los unos con los otros. Sean fáciles de pastorear, es lo que está diciendo. No sean tan complicados, pues. Déjese amar, déjese pastorear, déjese cuidar. No complique tanto la vida. Aquí está hablando de la doctrina de la sujeción. Existen personas que pretenden pertenecer al rebaño de Dios, pero no quieren sujetarse. A lo largo de mi ministerio he visto este tipo de personas, hermanos. Desde que entró al ministerio, me han inaugurado al entrar nomás en 1986. Tenía 26 años cuando entré al ministerio. Y mis ancianos eran de mi edad, más o menos. Entonces habrán dicho, ¿qué este muchacho, qué nos va a enseñar de la vida? ¿Qué nos puede enseñar a nosotros de la vida? Y algunos viven rebeldes, asisten a la misma congregación, pero viven rebeldes a la autoridad de los ancianos o del pastor. Existen personas que pretenden pertenecer al rebaño de Dios, pero no quieren sujetarse. Es muy probable que esas personas no sean ovejas de ese redil, sino más bien de otro redil. Porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y también he experimentado que a veces hay personas que creen que son ovejas, dicen que son ovejas, pero en el fondo son como dice la Escritura, lobos rapaces que vienen a destruir el rebaño del Señor. Pero aquí está recomendando el apóstol que cuidemos, que apacentemos, que se cuide la iglesia del Señor. Sin embargo, está recomendando, enseñando la doctrina de la sujeción a los jóvenes y a todos los hermanos para que sean fáciles de cuidar. Pero la tendencia del hombre es siempre rebelarse ante la autoridad. Por eso aquí está hablando el apóstol Pedro. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La razón es que Dios resiste a los soberbios. Una persona soberbia no quiere humillarse y someterse para que los ancianos hagan su trabajo. Esa persona es resistida por Dios. Recuerde, Dios es soberano y todas las cosas están bajo su control. Él tiene mucho en sus manos para resistir a los soberbios. Pero en cambio da gracia a los humildes. Esto quiere decir, da y otorga su favor inmerecido a aquellos hermanos que aprenden a sujetarse los unos a los otros. Definitivamente los ancianos deben cuidar o supervisar a la congregación, pero los demás deben ser humildes para dejarse pastorear. Y por eso dice este versículo, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los jóvenes deben sujetarse a sus ancianos y todos someterse en humildad, porque los humildes reciben el favor de Dios. Los jóvenes deben sujetarse a los ancianos, que son los más maduros de la iglesia, y todos deben andar sumisos en humildad para recibir el favor de Dios. Y los creyentes jóvenes se sujetarán a los ancianos. Todos serán sumisos y humildes para que los ancianos puedan pastorearles, para que los líderes puedan pastorearles. En síntesis, Pedro está diciendo, y está rogando a los ancianos cuidar el rebaño de Dios de buena voluntad, siendo ejemplo para recibir la corona incorruptible de gloria, para cuando venga el príncipe de los pastores, así como los jóvenes se sujetarán, así como todos los creyentes serán sumisos en humildad. Pedro está rogando a los ancianos cuidar de la iglesia voluntariamente, por el ejemplo, para recibir recompensa cuando venga el Señor Jesucristo. Asimismo, los jóvenes se sujetarán a ellos y todos sumisos en humildad. Hermanos, los ancianos o los líderes animan a otros ancianos a cuidar la iglesia del Señor por el ejemplo de obediencia, para recibir su recompensa, así como los jóvenes se sujetarán a ellos y todos andarán sumisos en humildad, y eso les hará recibir el favor de Dios.
Hermanos, nosotros como creyentes entendemos la palabra y los creyentes, ancianos que son creyentes, tienen la responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor, porque un día recibirán recompensa por lo que están haciendo. Y los jóvenes tienen también el mandamiento del Señor y los demás hermanos de andar en sumisión y en humildad para dejar que el liderazgo de la iglesia haga su trabajo. Estas palabras son del apóstol Pedro, pero un apóstol que escribe después de haber vivido amargas experiencias, de haberse rebelado contra su propio Salvador, de haberle negado a su propio Señor, después de haberle prometido que nunca lo va a hacer. Por estas palabras están cargadas de vasta experiencia del apóstol Pedro. Un hombre que reaccionaba a la primera provocación, ahora empieza a hablar de humildad, porque esa es la forma en que una persona que ha sido transformada por Cristo logra ser por el poder del Espíritu Santo. El que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo sabe someterse, sabe escuchar al otro, sabe andar en humildad, escucha a los demás. Y esto Pedro está enseñando de su experiencia. Él no era así, pero fue transformado por el Señor. Es muy posible que esa sea tu realidad del día de hoy. Es muy posible que eres la persona que piensa que tienes razón en todo y que es la única que tiene la razón en todo. Deja que el Señor te transforme el día de hoy. Dale tu vida al Señor Jesucristo. Y si ya le has dado tu vida al Señor Jesucristo, deja que Él sea el Señor de tu vida. Deja que el Espíritu Santo transforme completamente tu vida a través de su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la palabra de Pedro, que ahora cambia su enfoque de hablar a la congregación, ahora se dirige al liderazgo. Aquellos que tienen responsabilidad como ancianos en las iglesias de la dispersión, Señor, del Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia. Señor, oramos, Señor, para que podamos, Señor, entender esta palabra en nuestra vida el día de hoy. Y, Señor, que se mire hacia nosotros ahora, que vuelque esa palabra hacia nosotros el día de hoy y que nosotros podamos decidir andar en obediencia, cuidar de tu iglesia y ser fáciles de cuidar. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y quiero animarles en esta semana que andemos como dice la palabra del Señor. Amén. Los que son líderes, cuiden de la gente que está a su cargo. Agarre el teléfono y llámele en la semana. Hermano, hace tiempo que te veo que no estás viniendo. Que no te veo y no estás viniendo. ¿Oh? ¿Algo te ha pasado? Cuide de su hermano, llámele. Y si usted es un creyente que ha visto que otro creyente no ha venido, agarre el teléfono, llámele, mándele un texto. Y también esta semana camina, pensando que usted no lo sabe todo. Que hay otras personas también que saben. Que anden en humildad esta semana. Amén. Y que el Señor le bendiga, hermano. Dele un abrazo de paz a su hermano y que el Señor lo bendiga.